primer bloque de día 8 para hablar con Mario Negri. ¿Cómo le va, Negri? ¿Cómo andás? Bien, un gusto estar con ustedes. Qué sesión la de los otros días, ¿no? Larga, muy hablada, muy discutida, con algunas peleas. Me tocó en el momento que usted hizo uso de la palabra seguirlo en directo a través de los canales nacionales con un grupo de colegas, algunos de los cuales temían por su salud. En un momento lo vieron como medio demasiado acalorado. No, estaba al contrario, muy sereno. A mí, la síntesis de eso, más allá de todas las anécdotas, las cosas que no les gustan, había 3 leyes fundamentales, una con mayoría agravada, el oficialismo con el número justo. Yo se los dije a muchos de ellos, esto no va a terminar bien, porque ustedes van a estar con la ansiedad de la búsqueda del número. Necesitaban 129 votos efectivos y un tratamiento express, es decir, sacarla con frita a las 3 leyes en una noche. A las 18 horas de debate comenzaron los problemas. Me hace acordar, se los digo, y esto no es peyorativo, los finales del menemismo en el Congreso, que a mí me tocó también vivir, se empezó a resentir su mayoría. Y la necesidad de sacar leyes vinculadas al poder rápidamente los hacía cometer cada vez más groserías. Es proporcional al desgaste la pérdida de pudor. Yo nunca hubiese imaginado del kirchnerismo que llegó al gobierno a que podía acudir a esa metodología. Y permítanme un segundo contarle una cosa. Venía así con la pasión lógica. Es más, en general ellos juntaron 130 votos en el Consejo de la Magistratura y ganaron, con sus acuerdos, sus arreglos. Pero tenían mucho temor, porque tenían que mantener ese número en particular por cada uno de los artículos, porque si un artículo no reunía 129, se cae el artículo. Y los 130 eran con el voto del presidente de la Cámara, que normalmente no vota. Pidió autorización para votar. Entonces el estado de nervio hizo que Rossi, el presidente del Frente para la Victoria, pidiera que se voten todos los artículos en particular juntos, en un paquete. Eso es de una manifiesta violación constitucional y es funcionar fuera del reglamento. Eso caldeó el ambiente, 1 hora y pico de discusión, hasta que vieron que era insostenible el papelón, que iba a ser un escándalo. Entonces, mientras tanto, chequearon a ver si se le caía alguno o no, hasta que decidieron arrancar. Y bueno, vino el artículo 1 ahí al borde y el segundo se armó el problema que todos vieron. Pero independientemente de eso, creo que es una muy mala señal hacia afuera, una pérdida de calidad de la democracia y la idea del gobierno orientada en una dirección, que es un andamiaje institucional nuevo que le permita concentrar más el poder en el país. Antes con la justicia era con la servilleta de Corach y ahora lo quieren hacer con leyes que son inconstitucionales. Sí. Dale, más. No, quería preguntarle si con su experiencia política, ¿usted ve que el kirchnerismo lo hace persiguiendo una ideología y una forma de concebir el Estado o lo hace como manotazos de ahogados como para intentar parchar algunas situaciones? Yo creo que tiene un proyecto de poder, es así, claro. Mientras la situación económica funcionaba más o menos bien, mientras no existían reparo a las conductas de los funcionarios, la cosa iba. Pero ya en el 2006, en mi criterio, comenzó la modificación del Consejo de la Magistratura ya, para controlar los 2/3, tanto del ingreso de los jueces como la destitución de los jueces. Después, la medida que el gobierno tuvo más conflictos, su pelea enloquecida con Clarín, imputaciones a algunos funcionarios, investigaciones judiciales, digamos, la justicia molesta, si tiene algún rasgo independiente, molesta, estorba. Entonces después vino la designación de reposo, ustedes vieron el papelón, tuvo que retirarlo. Después vino 17 conjueces nombrados fuera de la ley de conjueces y en contra de lo que la Corte disponía, y ahí nomás el per saltum. Y después armaron este paquete de leyes. Entonces, yo lo digo con mucho respeto, creo que no es un problema de los institucionalistas, dice a la gente le interesa poco o no. A la gente no es que si sabe o no de derecho, la gente va a pagar el precio, porque con las medidas cautelares se terminó el amparo, se terminó el derecho de los débiles, de los ciudadanos, contra un Estado que no importa quién gobierne, pero que es poderoso, ¿no? Y creo que eso es lo que buscan consolidar. Yo creo que un juez de primera instancia, buscando los antecedentes de Cristina en los debates del Senado, en la constituyente del 94,
muchas de esas partes de las leyes no resisten análisis constitucional. Ahora, Negri, más allá de la cuestión de fondo de las posturas, y que me parece han quedado clarísimas para la gente en estos días de mucho debate en los medios, no solamente en el recinto, para algunos es la muerte de la República, si se quiere, por la injerencia de un poder dentro de otro, para otros es la democratización, pero digo, lo quiero llevar a lo que pasó en el recinto. ¿Por qué la oposición se fue de nuevo del recinto y deja en soledad? Digo, como gesto político, venimos del 18A, del 13S, digo, no, yo estoy de acuerdo. No dar el debate y seguirlo. Vuelve a terminar en no, yo le voy a decir más, yo estoy de acuerdo con usted, yo no soy de los que creo que hay que irse. Pero se fueron todos, menos pero 2 o 3. Ubíquese en el contexto de la situación. En el artículo 2, el secretario canta 128 votos. Viene ese ataque de Rossi, que se para, una locura, una tromba, y empiezan a pedir la aclaración 2 diputados que además estaba la sospecha de que en general criticaban la ley, la votaban a favor y decían que en particular iban a tener diferencia. Más el antecedente de que Rossi quería votar los artículos juntos, y a diferencia del Senado, esto no es una disculpa, es un poco más chico, no son 70, acá hay como 30 bloques. No hay una referencia de control directo. Bueno, hubo un ataque de indignación, pensaron que no se quedaba con validarla al artículo. Bueno, pero fue un problema técnico que suele pasar. Habitualmente hay algunas veces que... En las sesiones normales suele pasar, pero si usted está con un contexto donde le dice votemos todos los artículos juntos, y a donde una de las diputadas, la de Salta, previamente dijo que iba a ir en contra, porque en mi discurso yo advertí de que los partidos provinciales iban a terminar muertos, recuerde la palabra que utilicé si lo vio, la reforma electoral, ese mismo argumento usaron para decir que en particular iban a estar en contra. Pero más allá de la falla, no la falla técnica, e independientemente es correcto que pueda haber estado equivocado el retiro, ¿no? Quiero decirle que ya habían violado el reglamento, habían dado por válidos los artículos, iban adelante. No para las otras 2 leyes, yo obviamente... Lo digo como gesto político para la gente que lo está siguiendo, por ejemplo, por televisión, porque fueron algunos debates interesantes, algunas ponencias realmente muy interesantes y argumentando bien la postura, y después terminan votando todo eso. Le voy a decir más. Uno dice, bueno, por ahí se puede dar la batalla en el recinto, que para eso es discursiva. No, sí, inclusive más en las cautelares le diría que había mucho argumento de fondo, muy fuerte, muy contundente. Se fue de madre, eso no es una disculpa, en un contexto de un gobierno que va a las patadas. Digo, es una cosa, no porque uno se deba asombrar. El gobierno tenía una mayoría con sus aliados que no bajaba de 137, 138 votos. Hoy tiene un serio problema adentro, como ocurre cuando se produce un desplazamiento del gobierno, cuando empiezan a profundizarse las crisis y cuando a veces las medidas que tienen que votar ya superan el límite de lo razonable. Entonces, esto no es una disculpa, por favor, imagínense que llevaba 20 horas discutiendo, no es para que alguien se quiera ir. Bueno, un contexto que se fue de las manos. Ahora, por los argumentos que usted escuchó, por su conocimiento del derecho, ¿se pueden ir contra la inconstitucionalidad de la ley? Sí, yo pienso que sí. El gobierno ha hecho una estrategia con mucha picardía que es de aprobaciones de las leyes, y en el caso de la reforma electoral y todo eso, que la promulgación esté cerca de la convocatoria, supóngase a las PASO. Pero primero, los legisladores no pueden hacer recursos de inconstitucionalidad, las asociaciones de abogados, los afectados directamente. Primero, ya en las que ya son leyes promulgadas como cautelares ya han empezado. Sí. Y lo otro creo que es en defensa de todo. Usted sabe que pasa un consejo de la magistratura con mayoría simple. ¿Se imaginan ustedes los jueces en la lista de los partidos haciendo campaña, buscando financiamiento de campaña? Y además una reforma electoral que le exige a los partidos políticos que en 18 distritos del país, 18 distritos, tiene que ir con un solo nombre para poder llevar la lista que exigen ellos. Y si va aliado con algún otro, en los 18 distritos tiene que ir con ese solo aliado. Una cosa brutal, a la medida de la necesidad del poder. Eso tampoco creo que dure mucho, pero creo que es un franco retroceso, porque, a ver, uno se puede equivocar, el gobierno puede haber acertado y acertó en muchas cosas. Lo que no puede tapar usted es el sol con las manos. Es como cuando dice el ministro de Vido, 500.000 personas a la calle son los que quieren irse a Miami. Bueno, esto produce indignación.
Si las 500.000 personas hubieran ido a la calle para apoyar al gobierno, ¿qué hubieran dicho? Son los sectores medios que se han convencido de que somos los mejores. Digo, el país está con problemas. Y los problemas se agravan. Y el gobierno los tapa. Es como pretender decir, después del sincericidio de Lorenzino, que la inflación es una ficción. Bueno, y siguiendo esa argumentación que usted está dando, ¿no? de los problemas, etcétera, y del rol de la oposición que le planteó yo recién, ¿cómo se están preparando para las elecciones? Digo, son elecciones importantes a la hora precisamente de plasmar esto. Son elecciones de distrito, ¿no es cierto? Lo quiero traer un poquito más acá porque no nos queda mucho tiempo. A Córdoba, no, le digo, ¿cómo está usted trabajando? ¿Cómo ve a su partido? Son elecciones de distrito. No en todos los distritos el radicalismo va a tener la misma composición de acuerdos electorales, por eso le decía yo referencia a las reformas electorales. El radicalismo en Córdoba ha decidido por autoridades del Congreso y todo ir con la lista 3 solo, en otras provincias distinto, en Santa Fe van con el socialismo. Bueno, es una situación... Córdoba está atravesando una particularidad a la que yo les escuché en el comienzo a ustedes, donde nadie sabe cuántas listas va a tener ni el peronismo, ni qué hacen otras fuerzas políticas. Todavía me parece que faltan unos días para que se aclare. Yo aspiro a que el radicalismo pueda hacer una lista por consenso, obviamente, de unidad, pero que exprese a todo el partido. Cinco hay precandidatos lanzados. Sí, usted imagínese que hace 1 año y medio, cuando aparecieron las PASO, yo soy un agradecido. Yo era el que figuraba mejor en las encuestas y, bueno, no hubo mucha preocupación por el consenso ahí. Me hicieron 6 listas. Las PASO fue un aporte importante porque votó la gente, no el aparato partidario. No obstante eso, creo que por la situación yo me avengo a dialogar, obviamente, pero dialogar es hablar, no monologar, a conversar, porque nosotros además tenemos un doble desafío. Nosotros tenemos que cuidar el gobierno de la ciudad. Los resultados electorales, aunque no se juegue el gobierno de la ciudad, cuando se vota nada es neutro, hay influencia en el movimiento de la gente. Y además de eso tenemos que ser una alternativa en el 2015. Nosotros tenemos que salir, ya hemos estado mucho en penitencia en el baño, por razones propias y por ajenas. A ver, Negri, por lo y se que está agotando un de, modelo en la provincia. Por lo que dice usted de hablar y no monologar y esto de cuidar el gobierno, me parece que está apuntando a Aguad. No, a todos. No, me incluye a mí. ¿Usted cómo ve la posible candidatura de Aguad? No, yo estoy de vuelta de... Mire, yo creo que él tiene un impedimento. Es diputado por el radicalismo cordobés, por eso le pregunto la opinión. De ¿Cómo la ve la próxima? Él tiene un impedimento formal, en mi opinión, que es el de la Carta Orgánica. Ahora, el Congreso del partido puede remover ese impedimento. Me guste a mí o no me guste a mí. Y si lo remueve el impedimento, usted se compite. ¿Y a usted le gusta o no le gusta? No es un problema de gustos personales. Bueno, pero por eso yo lidero otro sector interno. Está bien, pero por eso... Y obviamente tengo que expresar la opinión también de los correligionarios amigos y también soy amigo de otros dirigentes en el partido. Pero yo por lo general no peleo personalmente, trato de discutir ideas. Yo no veto a nadie. No le haría a nadie lo que me hicieron a mí. O sea, no pondría tantas listas, por ejemplo. No. Primero hizo un análisis político. Pero yo en política no me cobro ni cuentas chicas ni cuestiones personales. Trato de leer en política, miro hacia adelante, miro el futuro, con humildad, reconozco los errores, creo que hay una oportunidad del radicalismo, pero no le haría a nadie lo que me han hecho a mí. ¿Y usted, sí, su parte interna, su agrupación interna, va a presentar algún tipo de candidato? Bueno, hay candidatos. Heriberto Martínez fue ya diputado, por supuesto, conmigo también ha hablado Abella, que tiene intenciones, un dirigente muy importante. Heriberto ha sido diputado nacional. Ha hablado Antonio María Hernández también conmigo, ha hablado Rossi, Oscar me ha hecho referencia de su intención, obviamente yo he manifestado que hay que salvar esos obstáculos, en mi opinión, otros pueden tener otra opinión. Lo que creo que hay que tener un horizonte bien abierto. Si uno se mira el ombligo y cree que es dueño del presente y del futuro, se equivoca. Yo he aprendido también a golpe y a equivocarme, obviamente. Pero todo toma su tiempo, todo toma su curva. Así como Unión por Córdoba está tomando su curva. El que enamoró con la baja, hoy vive de la suba de los impuestos. Ya no encantan, han quedado como jugador ya medio con oficio. Y lo mismo le pasa a todo el mundo. Y así le pasó al radicalismo cuando gobernó 16 años. Entonces, Córdoba ya merece que se construya una alternativa hacia adelante, de otra manera, con otra propuesta, que mire el futuro de otra manera. Yo
serenamente trabajo en función de eso, para eso. Negri, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Luis Juez, aquí el senador con nosotros para charlar.